secretarios del Poder Judicial de la Federación afinan sus conocimientos y habilidades en materia de igualdad de género. ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que utiliza el Instituto de la Judicatura Federal y qué cursos en particular tocan este tema? Se lo vamos a decir hoy aquí, en Escuela Judicial. Soy Verónica González. Comenzamos. Y está con nosotros María Elisa Franco Martín del Campo. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, tiene el grado de maestra y es doctoranda de la Facultad de Derecho por la UNAM, da clases en la máxima casa de estudios y en la Universidad Jesuita de Guadalajara y por supuesto aquí en esta Escuela Judicial. Bienvenida. Muchas gracias, Vero, muchas gracias por la invitación y bueno, pues agradezco a la Escuela Judicial por el espacio para dialogar de este tema tan importante en materia de derechos humanos. Así es, y hablando precisamente de igualdad de género, siempre es bueno hacer la precisión porque todavía hay personas que cuando se habla de este tema piensan se va a favorecer siempre a las mujeres. ¿Qué debemos entender cuando se habla de igualdad de género? Bien, esa es una pregunta básica porque justamente la perspectiva de género, y quiero empezar por ahí a abordar la pregunta que me planteas, lo que nos permite ver es la discriminación y la violencia estructural que hemos enfrentado las mujeres. Una violencia y discriminación que ha sido histórica y que ha generado que las mujeres no podamos acceder y gozar de nuestros derechos humanos en igual manera que los hombres. Entonces, cuando se utiliza la perspectiva de género, de manera puntual, pues en este recinto nos importa el juzgar con perspectiva de género, pero la perspectiva de género de manera puntual en el derecho, pues estamos reconociendo esta discriminación, estamos reconociendo esta violencia y no significa que nos vamos a poner del lado de las mujeres, sino que vamos a revisar el asunto eliminando todo tipo de estereotipo, de prejuicio y de roles de género. Hablando en particular del curso básico de formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación, ¿cómo se aborda el tema? Uno podría pensar, bueno, son personas que ya tienen esta formación, ya son abogados y ya tienen un poco esta materia, este tema de la igualdad de género y de los derechos humanos, ya lo tienen afinado, ¿no? Bien, bueno, yo ahí quisiera retomar la primera pregunta que me haces. ¿Cómo abordamos? Pues empezamos con el tema de igualdad y no discriminación y entender que la igualdad formal es distinta a la igualdad sustantiva. La igualdad formal es el reconocimiento que está en la ley de que en el caso puntual que nos convoca, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Está reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en distintos tratados internacionales, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y en leyes que se han generado en el Estado mexicano, como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pero a pesar de tener este reconocimiento, la realidad es que las mujeres no estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de circunstancias en las distintas esferas de la vida. En política, económica, social, cultural, enfrentamos brechas. Entonces, tenemos un primer punto, y esto lo relaciono con la primera pregunta, que es la igualdad formal. En México contamos con un marco jurídico óptimo en esta materia, pero tenemos una brecha en la realidad. Y esto es a lo que denominamos la igualdad sustantiva, y es que lo pasemos, vaya de manera muy sencilla, del papel a la práctica. Entonces, por ahí iniciamos con el reconocimiento que tenemos de la igualdad como un correlato necesario a la no discriminación. La discriminación es definida por la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres como toda distinción, exclusión o restricción que por motivos de género o sexo generan un menoscabo o anulan los derechos humanos de las mujeres, tanto en la esfera civil y política como en los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, con este primer elemento pasamos a la metodología para juzgar con perspectiva de género. Pero sí quiero hacer el énfasis en que el foco está en el derecho a la igualdad y la no discriminación, por un lado, y el acceso a la justicia por el otro. Esta es una pregunta obvia. ¿Por qué es importante que esta materia se incluya en la formación para secretarios? No estamos hablando de finalmente el titular, el juez o el magistrado que va a tomar la decisión, sino de su secretario.
por la importante labor que tienen las y los secretarios al proyectar, las y los secretarios que tienen este primer contacto con los casos para que puedan identificar los prejuicios, los roles, los estereotipos, la discriminación estructural y de esta manera desechar en la argumentación, y también hablamos de argumentar con perspectiva de género, desechar de esta argumentación del caso los prejuicios, los roles, los estereotipos. ¿Cómo evalúas tú cuando inicia el curso, cuando inicia la primera clase de esta materia y cuando ya terminan? O sea, ¿qué evolución ves tú en los alumnos? Ha sido muy interesante porque son varios años los que he tenido el privilegio de impartir esta materia en la escuela judicial y es muy, pero realmente muy notable la diferencia después del trabajo con los contenidos teóricos, pero también con los contenidos prácticos. ¿A qué me refiero con contenidos prácticos? Pues que realizamos talleres de análisis de sentencias donde se ha juzgado con perspectiva de género, sentencias tanto nacionales como internacionales y sentencias en las distintas materias, porque el tema de igualdad de las mujeres está en todas las materias. Quizá lo podamos ubicar de manera más fácil en materia penal y en materia familiar, pero también en materia agraria, en materia electoral. Tenemos importantes sentencias de tribunales nacionales que han utilizado la perspectiva de género y cómo esta herramienta, que es la perspectiva de género, que es una metodología de análisis, ha permitido garantizar los derechos humanos de las mujeres, puntualmente su derecho a una vida sin discriminación y libre de violencia. Vamos a hacer una pausa y de regreso continuamos con esto. Nos dices, bueno, al exponer estos casos concretos, ¿qué es lo que aprende el alumno? Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Estamos en Escuela Judicial. No se vayan. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver una síntesis de lo más destacado de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal y regresamos con el tema de hoy. Curso Nociones Generales del Derecho. Más de 1000 alumnos reforzaron sus conocimientos en las aulas y extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. Patria potestad, guardia, custodia, concubinato y divorcio fueron parte del programa. Esta capacitación sirve de base para preparar el ingreso al curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Debates desde la Judicatura sobre el juicio de amparo. Especialistas del derecho asistieron a distintas sedes de la Escuela Judicial para analizar temas jurídicos de la actualidad. Violaciones procesales en juicios de amparo directo y suspensión del acto reclamado en materia penal fueron algunos de los temas que se discutieron en este encuentro. Curso de inducción al Sistema Nacional Anticorrupción. Secretarios de tribunales y juzgados federales recibieron capacitación en modalidad virtual sobre la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 que establece la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. El curso tiene una duración total de 68 horas, distribuidas en 17 sesiones de 4 horas cada una. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre la igualdad de género y cómo se imparte en los diversos cursos aquí en la Escuela Judicial. Nos comentabas en el bloque anterior cómo vas evaluando, cómo se ve el cambio en los estudiantes de cuando inicia este curso a cuando termina. Sí, bueno, después de revisar todo el material teórico y de hacer trabajos prácticos de revisión de sentencias donde se ha utilizado la perspectiva de género y un análisis de qué hubiera pasado con ese caso si no se hubiese tenido esta herramienta tan importante para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pues hacemos una evaluación final que consiste en que yo elaboro un caso hipotético para cada uno de los grupos con los que he estado. Han sido casos hipotéticos distintos de diferentes materias y ellos tienen que proyectar una sentencia en la que se utilice la perspectiva de género. Y ahí se ve si ya está afinado, sí, digamos. Por supuesto, esa es la evidencia más clara que podemos tener si en una sentencia, en un proyecto de sentencia, ya se utilizan estas herramientas, si se utiliza la metodología para juzgar con perspectiva de género que ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial 22-2016 de la primera sala, si se utilizan los estándares internacionales que abordamos como parte importante en el contenido del curso. Y bueno, pues te comento que en mi experiencia, de todos
los grupos que he tenido el gusto de acompañar, todas las sentencias, todos los proyectos que han realizado de sentencias han tenido perspectiva de género. Por supuesto, unas utilizando de mejor manera quizá los estándares internacionales y las herramientas, pero que en todas es visible que permeó esta herramienta, que es apropiada por parte de las y los estudiantes de este curso básico. ¿Por qué es importante que en la escuela judicial se toque esta materia? Es fundamental por un hecho que es innegable, y es que en este país la materia de perspectiva de género no es obligatoria en las currículas de las universidades. O sea, puedes llegar a titularte y no tocaste nunca el tema. Por supuesto, y no conocer nada sobre la violencia y la discriminación estructural que enfrentamos las mujeres en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país. Algunas universidades tienen la materia de perspectiva de género, otras tienen diplomados sobre perspectiva de género, pero todas como materias optativas o como diplomados de opción elegir, pero no como obligatorias como tomamos derecho penal, derecho civil, que es un elemento importante para analizar desde las universidades, generar estas herramientas para las y los abogados, que es indispensable la perspectiva de género para garantizar los derechos de las mujeres. Enfatizo especialmente el derecho a una vida libre de violencia y una vida sin discriminación, y que en el acceso a la justicia se convierte la perspectiva de género en una herramienta muy importante, y que por eso se toma en la escuela judicial como parte de la currícula, una materia específica, pero también señalar que esta debe ser analizada de manera transversal en todas las materias. Pero debido a que tenemos esta deficiencia, porque sí lo considero una deficiencia en las universidades en esta materia puntual, pues en la escuela judicial se cubre con este curso básico en esta materia específicamente. Y es preocupante porque, bueno, aquí se está tocando o se está impartiendo esta capacitación desde el enfoque de los operadores del sistema, pero quienes están dictando las sentencias. Sí. Pero ¿qué hay de los litigantes? ¿No? No van a poder plantear una buena demanda o encontrar ese punto, ¿no?, para que se pueda hacer efectivo este derecho de las mujeres, en este caso, a no ser discriminadas, por ejemplo. Sí, exactamente. O también qué pasa con otros operadores jurídicos como las y los ministerios públicos, que requieren de esta herramienta. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que es una obligación investigar con perspectiva de género. ¿Y cómo lo van a hacer si no está desarrollada esta herramienta? La perspectiva de género es una metodología de análisis que nos permite leer un caso, que nos permite ver una situación que está normalizada de discriminación y poder identificar prejuicios, roles y estereotipos. Y aquí quiero señalar que el género es un concepto relacional. Pensamos en género e inmediatamente pensamos en mujeres. Y claro, ¿por qué? Porque la violencia y la discriminación ha generado opresión hacia las mujeres. Pero el género se refiere a lo esperado, al constructo social, y quiero hacer el énfasis en un constructo porque quiere decir que se puede modificar respecto a lo que significa ser hombre o ser mujer en una sociedad. Entonces el género se refiere a hombres, mujeres y a cualquier manifestación de la identidad de género, porque también hay que señalar, la comunidad LGBTI ha sufrido discriminación por motivos de género. Mencionabas hace un momento el tema de la transversalidad. La igualdad de género está presente en todos los cursos que imparte la Escuela Judicial, no solamente en este de los secretarios, y también te ha tocado participar en la formación, en la capacitación, en la sensibilización para los titulares, ¿no?, de los órganos jurisdiccionales. Sí, en esta materia de perspectiva de género, que al final lo que vemos es herramientas para que el Poder Judicial cumpla con su mandato constitucional, convencional, legal y jurisprudencial de garantizar los derechos humanos de las mujeres, pues tenemos este curso básico, pero también hay distintos esfuerzos que se han encaminado tanto para las y los titulares, jueces y juezas de distrito, como magistradas y magistrados, y también para sus secretarias y secretarios. Y ha sido una experiencia también, en verdad, muy enriquecedora poder dialogar con las y los titulares, poder hacer análisis de sentencias con perspectiva de género y justo pues poder acompañar en esta importante labor que tienen de garantizar los derechos de las mujeres.
Y como nos mencionabas, ya llevas tiempo dando esta materia. ¿Tú cómo has observado? ¿Ya hay cada vez más sentencias en las que se aplique esta perspectiva de género? ¿Si sientes que hemos ido evolucionando? Sí, sin lugar a dudas hay un mayor número de sentencias, además que mi línea de investigación es análisis de sentencias, entonces he encontrado cada vez más sentencias en las que se utiliza de manera adecuada esta herramienta, en la que se utilizan estándares internacionales, pero seguimos teniendo sentencias en las que no se utiliza la perspectiva de género, sentencias que preocupan. Entonces sí hay un avance importante, pero todavía tenemos mucho camino que recorrer. Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar precisamente de esta parte. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Rápidamente vamos a ver qué eventos tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Debates desde la Judicatura sobre el juicio de amparo, dirigido a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y a quienes aspiren a formar parte de órganos gubernamentales e instituciones públicas. Las sesiones se llevarán a cabo en 19 extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal. El registro se realizará por internet en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Cuarto seminario, la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Bibliotecas e inclusión social, retos y perspectivas. Dirigido al público interesado en conocer la importancia de tener bibliotecas públicas accesibles para todos. El registro en línea concluye el 24 de mayo. La Escuela Judicial lo invita a recoger constancias. Si vive en la Ciudad de México, puede asistir por sus documentos a la Secretaría Técnica de Control Escolar, ubicada en la sede del Instituto de la Judicatura Federal en San Lázaro, de 9 a 18 horas. Lo invitamos a consultar la guía de solicitud en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos en la parte final del programa hablando sobre la igualdad de género y los cursos en los que se toca este tema aquí en la Escuela Judicial. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos pasar del discurso? Porque también puede suceder que dentro del Poder Judicial se habla de juzgar con perspectiva de género, se llevan a cabo congresos y ahí vemos una cantidad importante de jueces y magistrados participando en estos eventos. ¿Y cómo pasamos del análisis, el discurso a los hechos? Me parece que el indicador claro en ese sentido son las sentencias. No podemos medir por el número de capacitaciones, de cursos que son muy importantes, que son el paso para poder apropiarnos de esta metodología, para que pueda ser una herramienta importante para la garantía de los derechos humanos de las mujeres, pero el indicador clave no es el número de cursos, de horas, sino las propias sentencias. ¿Qué nos están diciendo las sentencias? ¿Cómo están abordando las y los jueces los derechos humanos de las mujeres? ¿Cómo están garantizando su acceso a la justicia en condiciones de igualdad? Y ahí tú qué puedes observar, dónde está el área de oportunidad para ir mejorando. Bueno, me parece que hay que seguir trabajando sobre la metodología para juzgar con perspectiva de género. Bueno, pues tenemos un muy buen antecedente, un elemento muy importante que es el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un esfuerzo importante, de hecho, que ha sido reconocido por organismos internacionales como un esfuerzo, un referente, exactamente. Pero también tenemos la metodología en tesis jurisprudencial, que como tesis jurisprudencial es de 2016 y bueno, pues sabemos que hay que seguirla trabajando. Entonces, bueno, pues yo creo que hay aquí un primer nivel importante de seguir trabajando con la metodología y otro también de profundización en los estándares tanto constitucionales como de derecho internacional de los derechos humanos para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Entonces creo que sigue siendo importante seguir revisando los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Y sobre la metodología para enseñar
en este caso en los cursos que imparte la Escuela Judicial. ¿Qué me puedes comentar? ¿Cómo han ido evolucionando? Ya no tanto el que vengan a explicarles esta diferencia entre igualdad, equidad, definir conceptos, ¿no? Ahora ir más allá, me decías ya, se resuelven, ¿no? Un caso hipotético, por ejemplo. ¿Qué otros métodos utilizan ustedes como profesores de la Escuela Judicial? Bueno, un método que para mí es fundamental es el análisis de sentencias. Es sentarnos a trabajar con las sentencias en las que se ha juzgado con y también en las que se ha juzgado sin perspectiva de género, para poder identificar los prejuicios, los estereotipos, exactamente. Que bueno, me he referido en múltiples ocasiones a los estereotipos, a los prejuicios. ¿Y estos qué son? Bueno, pues son las ideas preconcebidas que se tienen respecto a las funciones, a lo que deberíamos hacer hombres y mujeres por el simple hecho de ser hombres y mujeres. Esta definición de estereotipos de género nos la da la sentencia Campo Algodonero, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de México, y que en esta sentencia se señala algo que es fundamental para el tema jurídico, y es que los estereotipos de género son causa y consecuencia de la violencia contra las mujeres. Si no identificamos los estereotipos de género que por una cultura patriarcal y machista están invisibilizados, están como parte de la propia cultura, si no los identificamos no podremos combatir la violencia contra las mujeres. ¿Qué podrías recomendarnos, no solo para los especialistas y los abogados, porque yo creo que la sociedad en general tenemos que acercarnos al tema, no sé, consultar, qué podemos leer, qué podemos hacer como sociedad interesada para estar sensibles también a este tema? Bien, bueno, hay importantes desde el mundo jurídico, hay sentencias que son paradigmáticas de Corte Interamericana, Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, también contra México. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay una relatoría de los derechos de las mujeres, y ahí podemos encontrar tanto los informes de fondo, que son los casos que analiza la Comisión Interamericana, como informes temáticos, donde se abordan temas como el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Ese es uno de los informes que da muchos estándares para poder analizar estos temas justamente en el aula, y relacionándolo con la pregunta que me hacías de la metodología, pues utilizar todas estas herramientas que nos da el derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, pues para acercarnos al tema, me parece que además de estas sentencias de la Corte Interamericana, además de los referentes que tenemos en Comisión Interamericana, hay una sentencia que es paradigmática de nuestro país, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo en revisión 554-2013, mejor conocido como el caso de Mariana Lima, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación utiliza todos estos estándares para garantizar los derechos humanos de las mujeres, y para sentar un precedente muy importante sobre las características, los estándares que debe tener la investigación de toda muerte violenta de una mujer. ¿Y qué me dices de esta resolución de la segunda sala de la Suprema Corte que tiene que ver con el aborto, ¿no? Un adolescente. Sí, claro, esta reciente resolución de la Suprema Corte, que es un avance en materia de los derechos humanos de las mujeres, y bueno, que nos va mostrando que hemos avanzado y que cada vez logramos más aspectos, pero que todavía tenemos mucho que trabajar desde todos los ámbitos, y bueno, pues en el que nos convocan el Poder Judicial de la Federación para poder garantizar de manera efectiva todos los derechos humanos de las mujeres, de manera muy puntual su derecho humano a una vida libre de violencia y a una vida sin discriminación. Maestra Franco Martín del Campo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias, de verdad que ha sido un gusto poder dialogar sobre un tema tan importante y poder también compartir pues la experiencia que he tenido en la Escuela Judicial en esta materia, y pues lo que hemos trabajado para poder construir una sociedad más humana, más justa, y donde las mujeres tengamos nuestros derechos humanos realmente garantizados. Bien, muchas gracias. Gracias también a usted, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González, lo esperamos la próxima semana. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.